Bueno, Manolo, querido, muchísimas gracias por aceptar grabar un podcast. La verdad que hace ya un tiempo quería, cuando empecé con el proyecto, invitarte para charlar un poquito, porque aparte de una figura muy interesante, en donde podemos ver algunas cuestiones de relaciones internacionales, mucho Santa Fe y sobre tema actividad privada y política. Gracias a vos, Charlie, un placer enorme. La verdad que una experiencia nueva para mí, hice mucha radio. Pero bueno, todavía formato digital es la primera vez que incursiono en esto del streaming y eso, así que bueno, un lujo enorme. Gracias, hermano. Yo quería empezar el podcast preguntándote algo bueno, yo cuando te conocí me empecé a enterar cosas de tu historia o saber que venís de Italia, o sea que viviste cuando eras chico ahí y después vinieron acá a Argentina, y te quería preguntar, ¿por qué eligieron Santa Fe? O sea, de todas las opciones que tenías. Bueno, a ver, yo nací en Italia efectivamente, vivo en Argentina y en Rosario puntualmente desde el año 95, cuando tenía 16 años. Mi viejo es rosarino, mi mamá italiana. Entonces fue también una vuelta a Rosario, digamos, no es que fue, digamos, se desplegó un menú y uno eligió, sino que se volvía a un lugar que era muy querido por mi familia y por mí también, porque toda la vida vine de vacaciones de chiquito. ¿Ya conocían? Sí, recontra conocía, yo venía todos los años. Nosotros, o sea, de hecho, a ver, el dato, si a vos te llama un dato, es que yo elegí volver a vivir a Rosario. Qué loco. Yo elegí volver a vivir a Rosario, sí señor. Y aparte tenés como un paso interesante porque, a ver, vos venís de la actividad privada de toda la vida. Y en un momento has decidido dar un paso a la política. ¿Qué es lo que te ha motivado? Porque, a ver, dejar la tranquilidad de la actividad privada, viste que vos tenés una tranquilidad. Perdón, la actividad privada de tranquilo no tiene nada. Claro, pero a ver, a diferencia de lo político. No, tampoco de tranquilo no tiene nada. Pero bueno, no. A ver, son distintas. Para responderte a esa pregunta, que es una pregunta que parecería que hubiese una noche y una mañana, digamos, una noche en la que yo estaba trabajando de algo y a la mañana arranqué a trabajar en otra cosa, no hay una noche y una mañana, hay una primavera en el medio. Yo puntualmente siempre me gustó muchísimo la política, muchísimo, desde chico. Nunca tuve militancia rentada, por así decirlo, pero siempre tuve una militancia activa como probablemente la haya tenido vos o como probablemente la tengan todas aquellas personas que antes lo hacían en el café y luego lo empezaron a hacer en redes sociales, lo empezamos a hacer en redes sociales. Entonces yo personalmente, desde que se inventaron, desde que aparecieron las redes sociales, sentí una necesidad de activar una militancia. Puntualmente era en contra del kirchnerismo. Yo políticamente me defino anti-kirchnerista, por más que en algún momento haya tenido alguna simpatía con el peronismo, como proyecto histórico no, pero sí como situaciones momentáneas. Mi pertenencia partidaria comienza con el PRO, digamos, el que me motiva, te ayuda a contener, digamos, que el que me motiva a involucrarme a la política directa, digamos, no a la militancia por redes sociales, sino que es dar el paso esa noche a la mañana, es el PRO, en el que en el año 2015, cuando ya era una campaña presidencial, encima la posibilidad real de terminar con el kirchnerismo y eso, bueno, me hizo que me involucrara mucho en la política. Siempre sin renta, siempre, digamos, de lo más genuino. Desde lo más profundo del ser, era querer cambiar las cosas, hasta que, bueno, de repente un día, sí hubo una noche y una mañana en el que me propusieron, desde el gobierno de Maxi Puyaro, con el que yo vengo trabajando hace mucho más tiempo, prácticamente desde la campaña del 2021, cuando él compitió a senador contra Lozada. Sí, me acuerdo de esa campaña. Sí, yo ya vengo colaborando con ese proyecto político, que es desde ese momento hasta el día de hoy el que escandalosamente más me identifica. Porque hoy ya con un tiempo de marcha se puede comprobar que hay cambios reales.
Pero bueno, no me quiero ir de esa política, no quiero hablar de política, sino que hablemos de la pregunta. Y la pregunta es, una maduración, una primavera en esto, de decir, bueno, me dedico menos a lo privado y más a lo público, y hoy te lo respondo como una pasión, como diciendo, bueno, había algo que me gustaba, algo que venía haciendo y algo que hoy puedo materializar. Hoy yo te puedo decir que estoy trabajando en lo que me gusta. Qué bueno eso. Vos sabés que cuando te busco información de vos en Google, me aparece algo como que sos o promotor o divulgador de las relaciones internacionales que existen entre Argentina e Italia. Como que siempre estuvo conectado eso, ¿me entendés? Y te quería preguntar, ¿cómo es que técnicamente, digamos, vos realizás este tipo de, se podría decir, digamos, de divulgación o promoción entre estas relaciones? ¿Y dónde se puede ver específicamente el resultado de lo que se construye con eso? Como todo, la construcción de una relación no hay un blanco y un negro, sino que es un casillero que todos los días se llena un poquito, un puntito tras puntito, tras puntito, tras puntito. Yo claramente en esto de la pasión de la política seguí siempre muy de cerca la política italiana. En el año 2021, previo a la elección del 2022 de Italia, que termina siendo después electa Meloni como primer ministro, yo me involucro también a pedido de un partido político italiano directamente en la filial local de ese partido político, que es la Lega de Matteo Salvini, que hoy es integrante del gobierno nacional de Italia. En Italia hoy hay una coalición de tres partidos. Uno es Fratelli Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, el otro es la Lega y el tercero es Forza Italia, que era el ex partido de Silvio Berlusconi, que hoy es fallecido, pero bueno, sigue en vigencia ese partido con muchos. La Lega tiene una particularidad, que es el partido que más intendencias y gobernaciones tiene en Italia. Nosotros le decimos el partido del territorio, es un partido muy arraigado en el territorio, con muy buenas gestiones. Por ejemplo, el Véneto, que es la región más productiva de Italia. Italia tiene dos regiones que son muy, muy productivas y muy industriales, que son el Véneto y la Lombardía. Casualmente, ambas regiones están gobernadas por la Lega y por ejemplo, el gobernador del Véneto fue reelecto hace 2 años con el 78% de los votos. Una locura. Una locura. Y el de la Lombardía por el 58%. Digamos, son sin balotaje, sin nada. En primera vuelta, 78% de los votos. Ahí funciona el mismo sistema electoral que acá, o parecido. No es el mismo. Bueno, Italia no es un país presidencialista, por ejemplo. Es un país donde existe el presidente de la República, que es el jefe del Estado. Y luego existe un primer ministro que es el jefe del gobierno. Italia separa la división Estado-Gobierno. Básicamente es el rey, el monarca, el presidente, el jefe de Estado, digamos, y el parlamento, digamos, la representación y el pueblo al gobierno. ¿Sí? Es un poco esa concepción. Por eso en Italia cuando se vota no se vota a una persona en especial, normalmente se vota a un partido y después el partido constituye a un gobierno con personas que pueden haber sido votadas porque sí, o personas que vienen de alguna actividad profesional o lo que sea. Entonces, el primer ministro en Italia no necesariamente tiene que ser votado, o cualquiera de los ministros en Italia no necesariamente tiene que ser votado, sino que los eligen a través de los representantes. Es una forma de gobierno distinta, bastante distinta a las de acá. Y luego sí hay una división administrativa que es la región, que es lo equivalente a una provincia de acá, y la provincia, que es lo equivalente a un departamento de acá. Qué loco. Vos sé que me ponía a pensar porque claro, es que no entiendo por qué es tan complicado leer la política de Italia, si es que vos no venís viéndola hace mucho tiempo, está como muy metido en eso. Y yo quería saber tu punto de vista, porque a mí también me cuesta un poco ver cómo funciona o qué opinión y valoración te merece la presidenta de Italia con... La primer ministro. La primer ministro. Sí, porque el presidente Giorgio Mattarella. Tenés razón. Que no es conocido, es muy conocido en Italia claramente, pero no es una persona que en el ámbito público internacional sea una figura, digamos. Y bueno, Meloni, ¿cómo calificás, digamos, valorás la relación que hay entre Argentina e Italia? ¿Cómo la ves vos a ella? Yo represento hoy a un partido de gobierno, pero en definitiva también represento a un sinfín de personas que
son denominadas italianos en el exterior. En este caso son personas con doble ciudadanía, digamos, los residentes acá en la provincia, y venimos de un golpe muy duro, que fue toda la reforma migratoria. Con las visas, que se terminaron de dar visa, una cosa así, o se frenó. Italia tenía un régimen de ciudadanía, de otorgar ciudadanía, que era el más benévolo del mundo. Probablemente. Italia te reconocía cualquier ancestro tuyo en tu árbol genealógico, vos podías tener 4 generaciones para atrás. Sí, 4 generaciones para atrás, que los primeros migrantes de Italia para acá se registran en 1860, cuando Italia todavía ni siquiera era una república, venían con un pasaporte que era del reinado de Sardeña y Piemonte, te reitero, años 1850, y ya había pobladores italianos viniendo a la Argentina. Entonces, Italia te reconocía como tartaranieto la posibilidad de ser ciudadano italiano. Era algo bastante controvertido en Italia por múltiples razones. En el momento que se instauró, se quiso, digamos, hacer una reivindicación histórica de los italianos que habían emigrados por hambre y que de repente en su exilio, digamos, en su partida, iban a hacer lo que se llama hacer la América. Hacer la América, o sea, pensá, Charlie, que en el año 1900, vos ibas al puerto de Génova y te subías a un barco que iba a Nueva York o a un barco que iba a Buenos Aires y era lo mismo. Era lo mismo. Se iba, en cualquiera de los dos casos, iba a un lugar próspero. Iba a un lugar donde lo único que había eran oportunidades. Y aparte culturalmente como medio parecido. En ese momento no creo que hayan sido parecidos. En ese momento probablemente culturalmente eran más parecían Nueva York y Buenos Aires que Italia. La realidad, el dato de eso era que vos te subías a un barco y ibas a un lugar próspero. Ibas a un lugar que estaba lleno de oportunidades. Vos hoy te subías a un avión y te vas a Madrid o a Roma. Entonces, en ese caso era lo mismo. O sea, no es que era mejor ir a Estados Unidos. O sea, de repente, algunos iban a Estados Unidos, o sea, algunos se subían al barco que salía, sin saber realmente a dónde iban. Mirá cómo será que después de la Segunda Guerra Mundial, las remesas de Argentina para Italia, llegaron a ser el 5% del PBI de Italia. Está loco. Perdón, no te digo de Argentina, te digo de los italianos en el exterior. Los italianos en el exterior contribuyeron firmemente a la reconstrucción de Italia después de la guerra. Entonces, había como una vinculación histórica que luego se vino una vinculación cultural, porque hoy vos bien decís, hoy Italia y Argentina son países, es Vox Populi que se dice que en Argentina somos italianos que hablamos español. Totalmente. Somos más parecidos a los italianos que a los españoles hoy. Entonces, y bueno, y ahí te respondo una pregunta que hiciste al principio. ¿Por qué Santa Fe? Bueno, Santa Fe es una pequeña Italia. Yo siento que es muy parecido a lo que recuerdo de chico. Por ejemplo, yo que vengo de Tucumán, hoy Tucumán no tiene nada que ver con lo que era antes. Entonces era más parecido a lo que es ahora Santa Fe, o sea, culturalmente, incluso hasta socialmente. Y es como que todo se ha empezado como a degenerar de una forma negativa. Pero acá Santa Fe sigue manteniendo como esa línea argentina de los 90, ¿viste? Que vos recordás, como que no ha cambiado mucho. Yo te reitero, para mí, y no solo para mí, sino que para todas las personas que vienen, en este caso hablamos de Italia, o estamos hablando de Italia, pero del mundo también, que por suerte tengo la oportunidad de recibir en la provincia, se sienten en Italia. Sí, totalmente. Ven, o sea, las costumbres, los cafés, la forma de hablar de las personas, la amistad, la familiaridad, la mesa los domingos, qué sé yo, siento cultura y tradiciones que son italianas. A ver, vos te vas, lo dice el gobernador en todas sus oportunidades cuando dice, acá son gringos que trabajan. Sí, totalmente. Y vos vas a Armstrong, y la empresa se llama Crucianelli, y es la principal empresa, una de las top 3 de maquinaria agrícola en Argentina, y un gringo que tiene el nombre, el apellido de su nono en la familia, y
Y de que empezaron en un taller, y es una historia que cuenta el gobernador siempre con mucha emoción, que representa mucho la identidad del santafesino. El gringo que vino a laburar de Italia, en el taller, en el campo, en todos los lugares de albañil, digamos. No, la gente que vino de Italia no era gente... Venía a rascarse. Venía a laburar. Sí, totalmente. Yo he visto que, por ejemplo, a medida que voy haciendo los podcasts y voy conversando con gente, me van contando pequeñas historias o datos históricos de algunos pueblos que yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Viste, como por ejemplo que hay pueblos donde trabajan... por ejemplo, me contaron una de Esperanza, que los primeros que llegaron, digamos, como pequeñas colonias... Los colonos. Claro. Los tipos han empezado a construir puentes, o sea, han empezado a hacer la infraestructura del lugar sin depender de nadie, ¿me entendés? O sea, esas cosas que vos decís... Charlie, a desmontar. Claro. A desmontar. ¿Vos viste alguna vez una foto de la Pampa autóctona, lo que era? Sí, era increíble. La Pampa autóctona era lo que es la isla hoy. O sea, una selva. O sea, un mundo donde nuestros abuelos con un hacha en la mano, árbol tras árbol, día tras día, prepararon los campos para que puedan ser los campos que hoy son agrícolas. Eso no se hacía con máquina, no se hacía a mano. Está loco. Y vos, que estás también con la comunidad italiana, ¿vos sentís, digamos, que este gobierno, digamos, está favoreciendo, o el provincial, está favoreciendo en algunas cuestiones, por ejemplo, con la comunidad italiana? ¿O cómo ves vos la relación de la provincia con la comunidad? No hay una relación que sea favoritista. Bien. Como gobierno, uno tiene que perseguir el bien común, y el bien común no tiene nombre ni apellido. Es justamente el bienestar general. Tampoco debería tener origen no, ¿por qué favorecer a los italianos y no a los paraguayos, que es una comunidad, una colectividad más moderna? O los brasileros. O sea, uno cuando hace una política pública, esa política pública tiene que favorecer a todo por igual, claramente. Vos lo ves, digamos, como más justo con todo, como no tiene preferencia por No veo un gobierno preocupado por favorecer a los italianos o a los españoles o a nadie, digamos. Veo un gobierno gobernando para todos, haciendo rutas para todos, poniendo patrulleros para todos, mejorando hospitales para todos. Veo un gobierno haciendo esa gestión. Tampoco te lo debo decir, no tendría sentido favorecer a los italianos por alguna razón o a los españoles por alguna otra razón. Me parece que como gobierno está haciendo bien, digamos. Es abrirle la puerta a todo el mundo, es intentar comerciar y venderle nuestros productos a todo el mundo, es intentar traer inversiones desde todo el mundo y fiel a la costumbre que es Santa Fe. Porque te reitero, a ver, Santa Fe y la Argentina se hicieron en base a los inmigrantes. Claramente italianos y españoles fueron más, pero hubo suizos, alemanes, franceses, polacos. Yo te lo preguntaba porque veo que acá la comunidad italiana es bastante grande, digamos, a diferencia de otros lugares. Bueno, pero eso tiene que ver con que los italianos encontraron en esta zona, en esta zona. Yo te digo, la comunidad italiana, la colectividad italiana en Argentina tiene un eje que arranca en Mar del Plata, siguiendo la ruta 2 hasta Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires hay muchísimos italianos. La Ciudad de Buenos Aires es el segundo consulado más importante del mundo. No tenía ese dato. El primero es Londres, pero en Londres son todos italianos de ahora. No son hijos de italianos, son italianos que se fueron mudando en estos últimos 20 años, 20, 30 años. Son alrededor de 500.000. El segundo consulado él es el de Capital Federal, que son 380.000. Y el consulado de Rosario es el noveno, que somos 180.000 italianos, con pasaporte. Pero ¿qué pasa? Italia, la realidad que los cálculos estiman que hasta el 80% de la población santafesina podría tener sangre italiana. Bueno, mira, yo no soy nacido en Santa Fe, vengo de Tucumán, y mi vieja es toda línea italiana. Y a donde vos, por eso te decía, vos que cuando conversás con personas acá, decís, yo no soy tucumano de casualidad, te cuento. No, en serio. No te rías. ¿Por qué? De mi bisabuelo vinieron 9 hermanos. 8 terminaron en Tucumán y uno solo se quedó en Rosario, que fue mi bisabuelo.
O sea que no soy tucumano de casualidad, porque es raro que uno se haya quedado acá y el resto... No, me pasa que, bueno, a mí Santa Fe vos sabés que lo que significa para mí Santa Fe es una de las provincias que más me gusta de la Argentina. Y aparte vos, la gente... vos sabés que hablando un poco con eso y metiéndonos un poquito más en el panorama político, veo que está bastante activo en Twitter y demás. Yo sigo mucho lo que venía haciendo y veo que tiene como mucha réplica algunas de las opiniones que vos das, porque siempre te pone, y esto me parece muy piola de valorártelo, siempre vos te pones en el pie del santafesino, por fuera del ser o funcionario, de lo partidario, ¿me entendés? Como que lo tuyo es decir, yo soy un santafesino, ¿qué opinas de esta forma? ¿Me entendés? No ponés como algunos, digamos, que son estilo, ¿viste? De comunicación, que hay algunos que chapean más con un poquito más, soy funcionario, represento tal cosa, ¿me entendés? En base a eso, ¿vos cómo ves la relación que existe entre la provincia y la nación? ¿Cómo lo percibís vos? ¿Me querés meter en quilombo? No, escucha, yo creo que, a ver, algo que vos analizás y está muy bien analizado, porque yo así lo vivo. Yo me considero un ciudadano antes que un funcionario. Ser funcionario es una cuestión circunstancial, ser ciudadano es una cuestión natural. Todos somos ciudadanos. No, hoy soy funcionario yo, mañana serás vos, pasado será Gastón. Esas son circunstancias. Entonces, a mi entender, perder la visión del ciudadano y ponerse en la visión del funcionario no es algo que a mí me agrade, al margen de que muchas veces hay que entender que uno es funcionario y lo que dice puede repercutir en muchas cosas, para bien o para mal. Entonces, digamos, intento medir lo que digo, pero intento mantener la postura del ciudadano, la visión del ciudadano, porque ahí está la empatía con la gente, ahí está entender dónde está el problema. Y entiendo que este gobierno tiene mucha empatía con la gente. Con respecto al gobierno nacional, te debo decir, nosotros no somos opositores al gobierno nacional, tampoco somos parte del gobierno nacional. Nosotros intentamos tener una mirada en la que se aplaude lo que se hace bien y se critica lo que se hace mal. Y eso es verdad, yo lo he visto público, incluso hasta del mismo Puyaro, digamos, por ejemplo, que yo lo veo que recibe muchos ataques, pero el tipo no tiene drama en decir, bueno, está bien, me pueden atacar o decir lo que sea, y si está bueno el proyecto yo lo voy a acompañar, como ha sucedido, digamos, con, por ejemplo, ley base y todas esas cosas. Es que es una postura responsable, constructiva y a favor de la Argentina, claramente, de la provincia en primer lugar, pero la Argentina en segundo lugar. Y nosotros hemos hecho, por ejemplo, algo que nos toca de cerca, el Santa Fe Business Forum, que es un evento internacional donde vienen empresarios de todo el mundo a hacer negocio con Santa Fe, pero nosotros abrimos la cartilla para que vengan empresarios de toda la Argentina. Porque Maxi entiende que si le hace bien a la Argentina, le hace bien a Santa Fe. Y eso va mucho con tu personalidad, ¿no? Eso va mucho con mi personalidad. Porque yo te he visto incluso hasta, por ejemplo, tener buenos intercambios de palabras. Mira, lo que pasa es que a mí me sorprende mucho el hecho de que acá en Santa Fe, por ejemplo, los políticos no se estén tirando mierda todo el tiempo, 24/7. Porque viste que en provincias, por ejemplo, más al norte, o te vas a Ciudad de Buenos Aires, como que si no es una picadora de carne todo, o no hay una guerra constante, como que no es comunicación política. Pero he visto que vos, si llegaba, por ejemplo, a valorar ciertas cosas de otros políticos, incluso hasta que están ponerle la antípodas tuya partidariamente o políticamente. Y te quería preguntar si esto era más una línea en decir, por eso es que acompañás a Puyaro en esto, porque coincide, digamos, lo que vos venías haciendo también, de la no agresión. A ver, yo lo acompaño a Puyaro porque he tenido la suerte de conocerlo personalmente, porque he tenido la suerte de ver muchas de las cuestiones en las campañas que trabajamos, la manera que se trabajaron y que hicieron que yo crea totalmente en la capacidad de gestionar sobre todo una provincia tan compleja como esta. Yo siempre tuve la concepción de que cuando una fuerza política no puede organizar una campaña, una fiscalización o lo que sea dentro de una campaña política, probablemente tampoco pueda gestionar. ¿Por qué? Porque la campaña es una cuestión frenética y vertiginosa de pura gestión. Porque administras recursos, administras personal, administras estrategias, administras comunicación, tiempo.
Entonces, en una campaña es todo breve, todo corto, todo rápido, todo tiene que ser frenético. O tenía que ser, ahora hay algún concepto distinto de campaña. Entonces yo, cuando ya vi cómo trabajaba en la campaña, dije, esto con la transparencia, con la honestidad, con el compromiso, con el trabajo 24/7 que pregona el gobernador, pero lo pregona el ministro, lo pregonan todos los ministros. O sea, ayer era feriado, nosotros a las 8 de la mañana estábamos haciendo un Zoom para analizar el resultado de la gestión de las mesas productivas de la provincia, por decirte. Y cuando vos seguís el Instagram del ministro y del gobernador, a la tarde estaban recorriendo el General López y el departamento, donde estaban haciendo un gasoducto. O sea, acá no hay feriado. No, olvídate. A mí me contó una historia acá, y tuve un invitado también hablando de Puyaro, me dijo, Charlie, lo hizo trabajar gente de la justicia un domingo a la mañana. Sí. ¿Me entiendes? Citó a los jueces de la Corte Suprema, hay unas reuniones y lo citó un domingo a las 8:30 de la mañana. Pero eso, yo te debo decir, Puyaro puntualmente es una persona que realmente decidió vivir incómoda para que todos podamos vivir un poco más cómodos. No hay nada, no hay verso en eso. Es realidad, o sea, cualquiera que se tome el trabajo de seguirlo y de salir de las burbujas perdón, voy a decir una mala palabra, pero las boludeces que se dicen, y acá te debo hacer un paréntesis porque la provincia de Santa Fe, la política santafesina ha tenido muchos desabruptos. Amalia Granata no ha hecho una sola propuesta sensata en todo este tiempo y ha hecho acusaciones de barbaridades. Hay una cuestión puntual que, por ejemplo, yo hoy ya no apoyo más la coalición cívica acá en Santa Fe porque, bueno, fueron en coalición con Amalia. Y hay una cuestión, que esto yo no sé por qué no me lo entienden, y es que ella había sacado una cuestión de como que Puyaro, no sé, había tenido una cuestión con un arma y otro chico como que había matado a alguien y demás. A ver, no hay, vamos a ponerle que no le creamos, digamos, y demás. Pero no hay denuncia, no hay nada, no hay un respaldo. O sea, todas las cosas que, por ejemplo, en campaña, las cosas, para mí, desmedidas que se han dicho, no hay un sustento legal de nada de las acusaciones. Y yo no puedo permitir eso o no lo puedo avalar, ¿sabe por qué? Porque yo el día de mañana puedo llegar a decir, debo una barbaridad. Y para mí las barbaridades en política y en campaña, por ganar una banca, no pueden ser a cualquier costo. Sí. Gracias a Dios está demostrado que las barbaridades no traen más votos. La verdad. Eso es real. Eso es real. Y por otro lado, la verdad es que si estamos en política, tenemos que discutir cosas políticas, no estupideces. ¿Entendés? ¿Qué es una cosa política? Es cuántas escuelas nuevas se hacen, cuántas rutas nuevas se hacen, cuánto es el tiempo de respuesta del 911, cómo están dando los planes de evaluación docente. Entonces estamos hablando de cosas políticas. No, pero aparte de eso, por ejemplo, en una campaña de constituyente, de reforma a constitución, por ejemplo, yo no escuché, más allá de lo que Puyaro dijo, que te dijo todos los puntos, además el espacio de ustedes que gobierna la provincia de Santa Fe vino hablando de eso. Por ejemplo, ¿no? Por darte dos ejemplos claros. Temas de derechos humanos incorporados a la Constitución, tecnología al cuidado del medio ambiente, que uno dirá, bueno, esto es de izquierda. No es de izquierda porque tenés gente que produce con la tierra y el ambiente. Entonces, esas discusiones creo que se han reemplazado por agresiones y la gente lo que necesita son propuestas, ¿me entendés? O sea, decir cosas claras, ¿qué vamos a hacer con esto? No entiendo por qué hacen campaña insultando y demás cuando la discusión es justamente la reforma de la Constitución. Bien, claramente, mira, el otro día estaba viendo a una persona que está con Granata en este espacio tan extraño que armaron, que decía que, le voy a poner nombre y apellido porque creo que es constituyente, la doctora Malfesi, que es titular del Partido Libertario acá, haciendo un video decía que a la provincia ahora se le había dado un cheque en blanco para endeudarse por $1.000 millones. Si en blanco o por $1.000 millones. Claro, no tiene o sea, o en blanco o $1.000 millones. Entonces ya estamos diciendo, la señora Malfesi, que es diputada provincial hoy, evidentemente tiene un problema con las instituciones, porque las instituciones acompañaron este proyecto que para endeudarnos, claramente que fue una deuda para obra pública. O la señora Malfesi, ¿a dónde vive? No vive la señora Malfesi la cantidad de obra que hay. Entonces, ¿cuál es el hecho de salir a discutir? Es como nosotros salir a discutir ahora, si alguien saliera a discutir el fondo, el préstamo, el FMI de la Nación.
Igual la obra pública, lo que se hace para eso, yo entiendo, digamos, que no es deuda de inversión, porque queda para siempre. Bueno, a ver, queda la obligación de pagarla, claramente, pero bueno, también queda una provincia mucho más productiva. Claro, vos sabés que hablando también un poquito de eso de obra pública y demás, te quería preguntar, viste que hay políticos que tienen su estilo, ¿viste? Y yo entiendo que por ahí el estilo influye un montón en cómo vos ganas una elección o cómo la gente te acepta y demás. De hecho, vos cuando salís de la tricota, viste que acá gobernó siempre radicalismo, peronismo, socialismo, y hoy voto en contra con un Puyaro que muchos funcionarios no me pueden definir cómo va el gobierno, pero también algunos sí te definen el estilo de él y es la explicación de por qué ha ganado en Santa Fe. Para vos, en tu valoración, ¿qué es lo que significa el estilo Puyaro o qué es lo que es el estilo Puyaro que hizo ganar las elecciones en la provincia? Definirlo, lo tengo definido, te lo voy a decir como título, pero entiendo que para mí Puyaro claramente tiene los valores radicales de la transparencia, de la democracia, de la escucha. Tiene un estilo desarrollista porque claramente marca todo el tiempo un norte de dónde van las acciones de políticas públicas. Y luego es absolutamente pragmático. Una persona que como decimos, digamos, no, se cansa de tirarle flores a Patricia Bullrich por la política de seguridad, pero se cansa también de criticar al gobierno nacional por las retenciones y por el estado de las rutas nacionales. Entonces, la verdad, es un pragmático, es una persona que no tiene conceptos absurdos de derecha e izquierda como hoy en día muchos quieren seguir reflotando, sino que claramente está abocado a una gestión que sea dentro con los recursos que haya, con el máximo de efectividad, y lo hemos demostrado con infinidad de acciones en la que la política pública mejoró una gestión y una situación real de la gente. Yo coincido con vos, de hecho yo le he votado a él porque el concepto de no agresión, viste que todo el mundo habla del concepto de no agresión, ¿eh? Para mí muy pocos candidatos los han llevado a cabo, digamos, en una campaña donde es muy fácil agredir por el voto. Y me doy cuenta que el tipo, por ejemplo, no contesta agresión. Es que no ¿por qué tenía que dedicarse a agredir si la política tenía un problema? La provincia tenía un problema. La provincia, por ejemplo, tenía un problema enorme en seguridad. Vos, mirá, hoy vos tenés en seguridad, digamos, yo no soy un experto y no quiero hablar de más. Por ende, te puedo decir que voy a hablar como ciudadano. Pero entiendo que hay algunas estadísticas y algunas cuestiones que hacen a la comparativa provincial y nacional e internacional. Entonces, una cosa que vale la pena evaluar era, por ejemplo, el promedio de respuesta al 911 en la gestión anterior. 25 minutos. O sea, vos llamabas a la policía y el promedio y lo viví personalmente en carne propia cuando en agosto de 2023, en plena campaña, me robaron el celular. Hoy en Rosario el tiempo de respuesta está en 5 minutos. Es impresionante. Bueno, yo he visto la caída, 63%. En esos 20 minutos que hay de diferencia entre el antes y el después, está en la libertad del chorro. Porque en 5 minutos el chorro puede estar a 10 cuadras, en 25 minutos está en otra ciudad. Y aparte te define si viví o morí, depende de la situación de inseguridad que tengas. Los 19 patrulleros. Encontramos una ciudad, Rosario, con 19 patrulleros. 19 patrulleros. Es una locura. Para una ciudad enorme, 1.100.000 habitantes, de realidades infinitas. Entonces, hoy son 300. Hoy yo te desafío a venirte a Rosario mañana y vamos a sentarnos en cualquier esquina y a decir cuánto pasa hasta que ve un patrullero. 2 minutos, 5 minutos, no más. En los grupos que estoy con amigos, ellos se sorprenden con un montón de cuestiones que yo les voy contando de a poco de Santa Fe, que me llaman la atención, ¿viste? De venir a una provincia totalmente abandonada en todos los sentidos. Y por ejemplo, me pasa que cuando yo voy en bicicleta acá, me voy de acá, ¿viste? Por Boulevard y llego por ahí a la costanera. Es impresionante, o sea, cada 2 cuadras o 3 cuadras me choco un patrullero, ¿me entendés? O la policía.
la presencia de la policía no es la misma que había antes, o sea, ahora se nota que hay más. Y yo el otro día hacía un video caminando, y yo en el medio del video decía, a ver, ¿ustedes creen que me van a manotear el celular acá, caminando, digamos, con la bicicleta a la par? Es imposible, digamos. O sea, ahora te digo, no veo esa posibilidad. Hoy, a ver, la posibilidad siempre está. La realidad es que hoy es mucho menos probable y mucho menos frecuente de lo que era, por ejemplo, en el 2023. Entonces, y eso es una tranquilidad para la gente. Es una cuestión, ¿por qué? Porque el celular, que parece, viste, poca cosa, porque yo he escuchado teorías diciendo, bueno, que te robaron un celular, vos te podés comprar otro, a mí me lo han dicho. Para un trabajador no hay una cosa más. Probablemente sea 2 meses de sueldo. O más. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo estamos justificando que una persona tiene que laburar 1 mes y medio, 2 meses para que venga un caco, le robe el celular y escuchar a otro que te diga, no, bueno, pero ¿qué querés que sea? Es una locura. Entonces en esas cosas, o sea, en Rosario se acaba de hacer una licitación donde se van a instalar 5.000 cámaras nuevas. Va a ser la ciudad más vigilada de Latinoamérica. No va a haber recorrido posible sin que tenga una traza, digamos, de un hecho delictivo. O sea que era una persecución, tenés cubierta toda la ciudad. Toda la ciudad. Qué loco, es un montón. Bueno, en esas cosas de la diaria que vos decís, bueno, mira, ve acá están los cambios, o te chocás funcionarios laburando en la calle, como me pasó varias veces, que, bueno, yo estoy acá cerca de la peatonal, y cuando voy, viste, a comprar algo y demás, siempre me cruzo algún funcionario, no todo el tiempo, obviamente, porque están laburando, pero una vez a la semana me choco alguno, viste, laburando. Vos sabés que te quería preguntar, con el tema de Santa Fe, bueno, yo te dije al principio, digamos, el amor que siento por esta provincia, y sobre todo esta ciudad. Yo te quería preguntar a vos, ¿qué cosas te enamoran de Santa Fe? ¿Qué cosas te tienen profundamente enamorado? Que decís, mira, acá encuentro cosas que en otro lugar del mundo no lo voy a encontrar, o otra parte de Argentina. Y la calidad de la gente. Te reitero, acá yo me siento en casa. Yo acá me siento en Italia, pero mejor que en Italia. Porque en Italia la gente ya no es tan cálida. Y acá la gente es muy cálida. Es muy amistosa, muy familiar, muy de confiar. Yo acá, reitero, estoy en mi casa. Qué loco, qué lindo que eso, porque otra vez, hace un tiempo hice un podcast con el Chimi, y de todo lo que me venían contestando, porque la mayoría te contesta lugares, ¿viste? No, me dice la gente lo más importante. Yo me doy cuenta de eso, porque se mantiene esa calidez todavía acá. Y yo sé, digamos, tus gustos políticos, sé más o menos qué es lo que pensás y algunas cuestiones, pero lo que yo no sé, digamos, qué tanto ocupa la fe en tu vida, y esta pregunta se la hago a todo el mundo para cerrar los podcasts, porque me interesa mucho saber qué crees qué lugar ocupa la fe en tu vida, y sobre todo, qué sucede cuando se termina este plano. Bueno, he visto esta pregunta en otros episodios de tu podcast, y yo personalmente soy una persona que cree en que la fe es entre las personas. Yo creo en el compañerismo, en la familia, en los padres, en los hijos, en la descendencia. Yo creo que Dios está ahí. Que Dios, que el milagro más maravilloso que tenemos es la reproducción, es poder dejarle un legado a tus hijos, es que te recuerden, es que no creo en una guía superior, no creo que haya alguien, viste, que esté arriba diciendo vos infierno, vos paraíso, viste, con eso ahí. Creo que yo siempre pensé que de haber un Dios debería ser el mismo para todo el mundo, y no es el mismo para todo el mundo. Te digo más, muchas veces pensé en la religión como un instrumento de manipulación de las masas. Sino, digamos, que haya gente que se inmole poniéndose un chaleco de bomba para matar a otras 100 personas en nombre de Dios. Raro. Sí, es rarísimo. Es raro, qué sé yo. Y quizás yo me haya perdido algo, pero es raro. Entonces, la verdad que siempre preferí pensar en que mi Dios era mi mamá y mi papá rompiéndose el lomo para que yo pudiese progresar, y mis hijos
tomándose una horita el día sábado para hacerme unos dibujitos para el Día del Padre y no ver la hora de que sean las 8 de la mañana y venirte a abrazar y decirte feliz día, papi, te amamos y eso. Para mí mi Dios está ahí. Está en la familia, en esos lugares. En lo cotidiano. En lo cotidiano, en ser buena persona, intentar no fallar que muchos son los mandamientos cristianos, ¿no? Claramente mi postura es, yo sigo la ética cristiana, claramente me gusta, me siento muy cómodo con esa ética, pero probablemente no me siento cómodo con el discurso del Señor Todopoderoso y de que, o sea, en la culpa que te marcan las religiones. Yo también coincido mucho con vos en eso, en el tema de las culpas y demás, y también yo me doy cuenta que este tipo de preguntas que le hago casi a todos los invitados es más por una cuestión como para saber, ¿viste? En qué creen y me interesa un montón. Y esto que diga de la diaria, yo creo que eso es lo que hace a una buena persona. Eso yo coincido con vos. Para mí la posta es la diaria, ¿me entendés? Pero bueno, amigo, te quería agradecer, ¿verdad? De vuelta, en que me haya regalado un tiempo considerable. Sé que es un tipo muy ocupado, en venir y charlar y bueno, vos sabés que siempre tenés las puertas abiertas acá en este podcast cuando quieras venir. Yo te agradezco infinitamente, la verdad que era un placer enorme, apenas me lo dijiste, bueno, nada, dije, sí, encantado, porque bueno, hemos tenido mucha charla de café, pero en este tipo de actividad, la verdad que honrado de haber podido venir. Gracias, Charlie.